Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo nuevamente al seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Continuamos con el seminario La Ética del Psicoanálisis y vamos a seguir con este tema que comenzamos en la reunión anterior de Moisés y la religión monoteísta, que Lacan toma acá en este seminario. Para luego continuar con el prójimo, ¿no? Con ese mandato que surge también, una cuestión religiosa, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ahora retomamos algo de lo que planteamos en la reunión anterior y vamos a ir al seminario Los Nombres del Padre, que está en el texto que ustedes conocen del libro y que algunos tienen también, donde continúa con la cuestión del nombre. Retomo entonces algo de lo que vimos en la reunión anterior, cuando Lacan nos dice que para que algo pase del orden de la ley y sea transportado, o sea, que la ley pueda ser transportada a las otras generaciones, ¿cierto? Es necesario que pase, recuerden, por el camino que traza el asesinato del padre y sus consecuencias. Esa figura inicial, el tótem y tabú, es una figura temible, temida, dudosa, es un personaje omnipotente, es un personaje semi-animal, y ese personaje es asesinado por sus hijos. ¿Por qué es tan importante? Porque determina un tiempo esencial en la institución de la ley. Y el arte, nos dice Lacan, que tuvo Freud cuando escribió Tótem y Tabú, es poder ligar el asesinato del padre en un retorno de amor. O sea, tiene que pasar por el asesinato del padre para volver en un retorno del amor. Es decir, una vez realizado el acto, el retorno es el amor al padre. Y todo el misterio está en ese acto del asesinato del padre. ¿Qué es lo que nos dice Lacan allí? Que algo nos oculta, pero también nos abre una vía. Nos oculta que no solo la muerte del padre nos abre la vía hacia el goce, que su presencia, o sea, la presencia del padre prohibía, sino que la muerte del padre refuerza la interdicción. O sea que la prohibición está reforzada por la muerte del padre. Y esta falla interdictiva, está camuflada, está siempre visible en algo que es el mito. O sea que tenemos que considerar, como decíamos la otra vez, la relación entre el lugar de la muerte del padre y la construcción del mito que nos permite abrir el camino de la estructura del sujeto. Lo importante, nos dicen, es lo que entraña de falla. Esto, ¿se acuerdan que me preguntaron? Yo dije que esta falla es lo que después va a constituir el síntoma, ¿no? Y todo lo que se franquea
en ese camino hacia el goce. Si hay algo que se franquea, es objeto de una deuda. Como siempre, toda interdicción implica una transgresión, algo que se franquea, eso implica una deuda. Es decir, que todo ejercicio que va hacia el goce es algo que se inscribe en el libro de la deuda en la ley. O sea que el pago de la deuda es la pérdida de goce. Es necesario que algo en esa regulación sea paradoja y también desarreglo. Todo aquello que del goce se gira hacia la interdicción se dirige a un reforzamiento creciente de la interdicción. Cualquiera que se dedique a someterse a la ley moral ve siempre reforzarse las exigencias minuciosas y crueles del superyo. Es por eso que decíamos la otra vez, para la posición del analista, esta es una indicación, en el sentido de pensar que cualquiera que refuerce una moral, lo único que hace es aumentar las exigencias del superyo, el superyo que quiere gozar. ¿Qué es lo que ordena el superyo? Goza. Entonces, la ley moral o la moralidad que uno puede poner en juego desde la posición del analista, una vertiente de un reforzamiento de la interdicción, refuerza el lugar del superyo. El superyo ordena gozar. Si bien es cierto que se introduce a partir del superyo, después del complejo de Edipo, en lugar de un ideal y la prohibición, también el superyo puede ser sádico. Esa dimensión sádica del superyo es la que ordena gozar. Y también cualquiera que avance hacia el goce sin freno, en nombre de que no importa cualquier ley moral, en nombre de se pueden hacer las mayores brutalidades, esto es lo que nos muestran muchas veces las sociedades, el sujeto singular y las sociedades en plural, y cualquiera que vaya hacia el goce sin freno en nombre de alguna ley moral, va a encontrar, por supuesto, obstáculos. Estos obstáculos es lo que nos muestra todo el tiempo en la clínica psicoanalítica la dimensión de los síntomas. O sea que los síntomas son aquellos que vienen a frenar y a poner como obstáculo ese camino hacia el goce. Pero una transgresión es necesaria, pero siempre se logra sobre las formas de una ley. O sea, hay una transgresión, pero siempre y cuando estén enmarcadas en la ley de prohibición al incesto. Entonces nos dice que si las vías hacia el goce tienen algo que sea amortigua, algo que es impracticable, es porque la interdicción le sirve de vehículo apto para todo terreno de transmisión para salir de esos lazos que vuelven a llevar siempre al hombre, girando en redondo hacia el camino de una satisfacción corta y estancada. O sea que siempre hay un obstáculo
que impide que el goce avance. Es decir, aquí hay un nudo entre el deseo y la ley. Recuerden que el deseo es gozar lo menos posible. En la medida que el goce se inscribe en el registro de lo real y el deseo se inscribe en la dimensión de lo simbólico. Entonces, si Dios está muerto, lo está desde siempre, y nunca fue el Padre, sino en la mitología del Hijo, la que ordena amarlo. ¿A quién? Al Padre. El hombre que encarnó la muerte de Dios siempre está ahí en este mandamiento que ordena amar al Padre. Entonces, ¿qué nos aportó Lacan en este tiempo del seminario? Partiendo de la metáfora paterna, pasando por el mito, es decir, la relación entre el goce, el deseo y la ley, podemos leer al Padre en los tres registros: simbólico, imaginario y real. Por eso no nos llama el nombre del Padre, sino que nos empieza a llamar los nombres del Padre, que es el seminario que siguen a continuación. Los nombres del Padre es porque en lo real el Padre está en relación al goce. En lo simbólico el Padre está en relación a la ley. Y en lo imaginario, a través del fantasma, podemos encontrar el lugar del objeto. No solamente en el fantasma, sino como objeto del deseo, sino también el objeto A como causa del deseo. Bueno, esto es lo que vimos en la reunión anterior. ¿Qué es este seminario, Los Nombres del Padre? Es un seminario muy particular. Lacan dice lo siguiente: dice, no tengo la intención, cuando comienza este seminario, dice, no tengo la intención, es en el año 63, 1963. No tengo la intención de llevar a cabo ningún ejercicio que produzca un inesperado efecto teatral. No esperaré el final de este seminario para decirle que este es el último seminario que daré. Por otra parte, para algunos iniciados en las cosas que están pasando, dice él, esto no es una sorpresa. Hago esta declaración para los otros, en consideración a que hay otros que no están enterados y están aquí presentes. Les pido que se guarde un silencio absoluto durante esta sesión. Hasta anoche, muy tarde, cuando se me anunció cierta novedad. Creí que les daría este año lo que les vengo dando desde hace 10 años. Mi seminario de hoy estaba preparado con el mismo cuidado que le dedico siempre, cada semana. No creo poder hacer nada mejor que dárselos tal cual, disculpándome porque no deba tener continuación. Anuncié que este año hablaría de los nombres del Padre. No me será posible hacerles entender durante esta primera exposición el porqué de este plural. Por lo menos verán el inicio de lo que pensaba ofrecer como desarrollo de una noción
empecé a esbozar el tercer año en el seminario, cuando traté el caso Schreber y la función del nombre del padre. Para que se entienda algo, lo que está diciendo acá Lacan, me fui a la introducción de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, un psicoanalista amigo que falleció, que se llamaba Rúpolo, escribió esta introducción a este seminario. Dice, este seminario se sitúa cronológicamente entre el seminario 10, la angustia, y el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Pero el hecho que sitúa este seminario no tiene la importancia por su tiempo cronológico, sino por el contrario, el que haya sido, y acá entre comillas va a nombrar a Lacan, algo así como el impulso de algo cuando se detiene aquello que lo propulsa. Luego de su último seminario de la angustia, donde anuncia en la misma fecha en que comienza este seminario los nombres del padre, se detiene. Pero este hecho, esto para que lo enmarquen y para que conozcan un poco de la historia de lo que sucedía en ese momento en París. Este hecho no está exento de lo que ya es parte de la historia del psicoanálisis. El conflicto con la IPA. Eclosiona este conflicto con la IPA, eclosiona este año, desautorizando el seminario de Lacan como modo de formación de los analistas. En ese momento, que Lacan resuelve suspender su seminario y tiempo después, en el año 1964, funda la Escuela Freudiana de París. Estamos en el 63, está la prohibición por parte de la IPA de que él dé su seminario, y al año siguiente, en el 1964, funda la Escuela Freudiana de París. Pero es inevitable, dice, hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué decide Lacan suspender este seminario y dar otro luego en su lugar? Es decir, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Puesto que podría haber cambiado de lugar físico, donde daba el seminario, como lo hizo, fundar la escuela, y sin embargo, haber desarrollado los nombres del padre. Es que esta es una muestra más de que su discurso, el de Lacan, es un discurso de analista y no un discurso universitario. Él sabía que el hecho de que quedara excomulgado de la SAMDA, SAMDA quiere decir Sociedad de Asistencia Mutua contra el Discurso Analítico. Sociedad de Asistencia Mutua contra el Discurso Analítico. Así es como bautiza Lacan a la IPA en el seminario Televisión y Radiofonía. Es decir, él sabía que el hecho de que quedara excomulgado de la SAMDA implicaba directamente a la historia del psicoanálisis. Sin embargo, esta contestación no nos explica el por qué Lacan decide detener este seminario. ¿Es que tendrá relación con esta historia el título del seminario, los nombres del padre? De hecho, sí. Así lo enuncia Lacan 10 años después en su seminario Los no incautos yerran. Dice esto Lacan, es decir, aquello de lo que prometí no hablar nunca más. Y bien, esto en función de ciertas personas que yo no quiero calificar y que en nombre de Freud precisamente me hicieron suspender lo que proyectaba enunciar acerca de los nombres del padre. Vaya, vaya. Evidentemente, para no darles en ningún caso el consuelo de lo que finalmente habría podido aportarles
acerca de algunos de esos nombres que ellos ignoran. ¿Por qué? Porque lo reprimen. Más adelante nos dice Lacan, de todos modos sé que no lo van a encontrar por sí solos, que no lo encontrarán tal como partieron, con su andar errante, el de Freud, es decir, a la manera como están constituidas hoy las sociedades psicoanalíticas. Es decir, que la suspensión de este seminario no está exento de la historia del psicoanálisis de Freud. Es decir, que vuelve, entiendo yo, lo que dice aquí, no hay una respuesta a esto más que lo que Lacan nos dice, pero sí, como decía antes, en nombre de se pueden hacer algunas cosas. En nombre de Freud se pueden haber excomulgado y suspendido que Lacan diera su seminario. Así que esto para contextuar me parece importante que todos podamos ubicarnos en la historia del psicoanálisis, no solamente en la historia del psicoanálisis de Freud, que tenemos varias historias escritas, sino la historia del psicoanálisis lacaniano. La excomunión es lo primero que presenta cuando hay una introducción de Mazzotta en uno de los libros de los 4 conceptos fundamentales, que también toma algo de esto. Y cómo realmente la posibilidad de ser excomulgado le dio a él la posibilidad de crear al año siguiente la escuela. Pero por alguna razón, él ahí no termina de nombrar los nombres del padre. No es el título del seminario con el cual él continúa. Así que fue una pequeña clase nada más. Y lo voy a tomar porque toma este tema, continuando lo que plantea en la ética del psicoanálisis. Él nos dice entonces que la suspensión fue realmente un golpe de un efecto importante para él. De este seminario, en mi trabajo, voy a rescatar algunos conceptos. No todos, los que quieren leer, está por supuesto en la biblioteca, es una clase nada más, este seminario lo pueden leer. Es decir, que voy a tomar aquí solamente algo que nos anuda al tema que veníamos trabajando. Es decir, la relación de estos conceptos con el objeto A. Con el objeto A como causa del deseo, que es lo que venía planteando en el seminario de la angustia. Y nosotros tomamos algo de esto cuando di el seminario de la angustia unos años anteriores, creo que fue el anterior a este. Quizás retome el seminario de la angustia el año próximo, algunas cosas, porque yo volví para atrás al deseo y su interpretación primero y luego a este seminario de la ética del psicoanálisis, porque parecía ser que el seminario de la angustia traía conceptos muy avanzados en su obra y me pareció necesario incluir otros conceptos previamente. Así que muy probable que el año próximo retome, porque no lo terminé de dar en el momento en que lo había comenzado. Así que voy a tomar algunos aspectos del seminario de la angustia el año próximo nuevamente. Bueno, pero sobre todo porque en ese seminario Lacan va a colocar el objeto A como causa del deseo. Nombre del padre. ¿Por qué es plural relacionado con los nombres? Se tratará de aquello que aporta como progreso a una noción que había iniciado en el año 1958, la metáfora paterna, que luego continuó en el año 61, la transferencia, con el drama del padre en la trilogía clodeliana, y en 1962, con la función del nombre propio. Este seminario, los nombres del padre, se conecta no solo
con el seminario La Ética del Psicoanálisis, sino también con el seminario de la Angustia. En este seminario, como ustedes saben y vimos en su momento, avanza con el desarrollo del objeto A, es decir, del objeto A causa del deseo. Y nos decía en ese seminario algo muy fundamental, tomando allí los afectos, que el único afecto que no engaña es la angustia. Pero también nos decía que la angustia no es sin objeto. Y este objeto está sostenido en el fantasma como sostén del deseo. ¿Qué es lo más importante de la angustia y del fantasma? Lo más intenso es que el sujeto tiene una dependencia fundamental al deseo del gran otro. La función inicial es la de ese objeto perdido sobre el cual Freud insiste y nos lleva al núcleo que funda las bases de lo que para él llega a llamar la ilusión. Llamaba también la coartada, es la religión. Y que yo, dice Lacan, por mi parte, denomino la Iglesia. Hay un texto de Lacan que ustedes deben conocer, yo no lo voy a tomar ahora, que se llama El triunfo de la religión, de Jacques Lacan. Entonces, funda las bases de lo que para él era entonces la ilusión, una coartada, la religión, y Lacan lo llama la Iglesia. Freud, dice Lacan, avanza sobre el fundamento mismo de la tradición eclesiástica, permitiéndonos trazar el clivaje de un camino que va más allá, más lejos del límite que él ha establecido bajo la forma del mito del asesinato del padre. Es sobre este terreno escabroso y movedizo sobre el cual Lacan quiere avanzar y rápidamente tiene que interrumpir. No sin antes darnos algunas claves de los conceptos sobre los cuales va a continuar en sus próximos seminarios. En lo que al padre se refiere, su padre, los siervos de la iglesia, los padres de la iglesia, déjenme decirles, dice Lacan, que sobre el padre no los he encontrado suficiente. Algunos saben, nos dirá que desde su pubertad practiqué la lectura de San Agustín y no pude dejar de asombrarme sobre lo poco que dice San Agustín del Padre. San Agustín nos habla del Hijo, también nos habla del Espíritu Santo, pero vaya a saber qué fuga se produce bajo su pluma cuando se trata del Padre. ¿Cómo no protestar en el caso de un espíritu tan lúcido contra la atribución radical a Dios a partir del término causa sui? No hay causa sino a partir de la emergencia del deseo. En hebreo se dice yo soy lo que yo soy. Dice San Agustín, yo soy el que soy. Yo soy lo que soy, o San Agustín dice yo soy el que soy. Suena falso y hueco, a través de lo cual Dios se afirma idéntico al ser. Ese Dios, en el momento en que Moisés habla, no sería sino un mero absurdo. Lacan dice aquí,
abre un paréntesis sobre lo que vine interrogando para recorrer las diferentes formas del objetor. Es decir, que la causa para Lacan no va a estar en Dios, sino que la causa va a estar en el objeto A, causa del deseo. Es por eso que parte de esto para dirigirse al objeto A. Entonces nos va a decir las diferentes formas del objeto A, las diferentes formas en que se presenta este objeto A para luego llegar a la dimensión de la voz. ¿Cómo se presenta entonces este objeto A? En la angustia, por supuesto que tienen que ir después a remitirse a estos seminarios, que vamos a ver, como dije, el año próximo nuevamente. En la angustia, el objeto A cae. Está en relación al deseo del gran otro. Y es de esta manera donde el sujeto se aprehende con H. Esto explica la función del objeto oral, el seno, objeto que se introduce en relación a la demanda al otro. Una segunda forma, el objeto anal, las heces, la simbólica del don, el regalo, la demanda del otro. Es decir, que hay una respuesta. Si una es la demanda al otro para tener el seno, la demanda anal es una respuesta a la demanda del otro. Por eso se instituye como la simbólica del don, el regalo y la demanda del otro. Ven que el salto que produce Lacan de la dimensión de Dios al objeto. Más allá, dice, estos son los objetos de la demanda, más allá en una curva en relación al deseo, o sea, de la demanda al deseo, y del goce en el nivel genital, está la función del pequeño a en la pulsión escópica. Su esencia queda resumida, más que en cualquier parte, aquí. El sujeto se encuentra cautivo en la función del deseo. En la pulsión escópica, el sujeto se encuentra cautivo en la función del deseo. Es el lugar donde el sujeto se encuentra con el mundo como espectáculo que él posee. Tomando la dimensión del inicio de la mirada, el sujeto aquí está lleno de júbilo, también es un señuelo, por el cual lo que sale de él y lo que él afronta no es el verdadero pequeño A, sino su complemento, el ideal, es la imagen de la, el complemento de su imagen especular. O sea, el I entre paréntesis A es el complemento de la imagen especular. He aquí lo que parece haber caído de él. Cree desear porque se ve como deseante y no ve que lo que el gran otro quiere arrancarle es su mirada. Lo que el gran otro quiere arrancarle es su mirada. La prueba es lo que sucede en el fenómeno del Amheimlich, es decir, lo siniestro. Cada vez que de pronto, por algún incidente fomentado por el gran otro, esa imagen de él en el gran otro se le aparece al sujeto,
como privada de su mirada, aquí se deshace toda la trama de la cadena de la cual el sujeto está cautivo en la pulsión escópica. Todo esto, Seminario de la Angustia, lo desarrolla y lo vamos a ver. El año próximo lo vimos en unos años anteriores. Es el retorno a la angustia más basal. Vuelvo sobre esto que es importante. Por el valor que tiene la pulsión escópica y la mirada, es decir, ese complemento de la imagen especular que es el IA, que parece haber caído de él, cree desear porque se ve como deseante y no ve lo que el gran otro quiere, es arrancarle, ¿qué? Su mirada. Entonces no es solo la mirada del gran otro lo que produce el júbilo, sino que también está esta otra parte de lo que el gran otro quiere de él, arrancarle su mirada. La prueba de esto es lo siniestro, es el Amheimlich. Cada vez que de pronto, por algún incidente fomentado por el gran otro, esta imagen de él en el gran otro se le aparece al sujeto como privada de su mirada. Aquí se deshace toda la trama de la cadena de la cual el sujeto está cautivo en la pulsión escópica. Y aquí donde va a un retorno a la angustia más basal. El Aleph de la angustia. La relación del sujeto con el objeto. El franqueamiento de lo que se manifiesta en la pulsión escópica apunta hacia la impostura. El agalma es el objeto del cual el sujeto cree que su deseo apunta, y es esa creencia lo que lo lleva al extremo del desconocimiento del objeto como causa del deseo. O sea, se está tan fascinado por ese objeto agalmático, ese objeto brilloso, que cree que su deseo apunta hacia él, pero esa creencia de ese lugar hacia donde su deseo apunta, lo lleva al extremo, al desconocimiento del objeto como causa del deseo. Aquí Lacan nos conduce hacia el quinto término, es decir, la pulsión invocante, la voz del gran otro, que debe ser considerada como un objeto esencial. Voy a tener que terminar con esto. La pulsión invocante. No me pareció que era tan largo, quería hacer un impas, pero me gustaría terminar. En todo caso, si no nos da tiempo a las preguntas, las dejamos para la próxima. Vuelvan a escucharlos, los que no tienen el texto, y abrimos las preguntas la próxima. Todo análisis será llamado a darle un lugar al objeto voz, a las diferentes encarnaciones, tanto en el campo de la psicosis como en la formación del superyo. De este acceso en relación con la voz del gran otro, del pequeño A, como decíamos antes, caído del gran otro, podemos agotar su función estructural, llevando la interrogación sobre lo que es el gran otro como sujeto. Por la voz, ese objeto caído del órgano de la palabra, la voz es un objeto caído del órgano de la palabra. El gran otro es el lugar
donde ello habla. ¿Quién? Más allá de aquel que habla en el lugar del gran otro, y quién es el sujeto. ¿Quién está más allá y de quién el sujeto cada vez que habla toma la voz? ¿Está claro? Y Freud coloca aquí el mito del padre en el centro de su doctrina, por lo inevitable de esta pregunta. Esta pregunta, ¿quién está más allá y de quién el sujeto cada vez que habla toma la voz? Ahí va al mito del padre, en el centro de la doctrina freudiana. Es inevitable como respuesta a esta pregunta. Si toda la teoría y la praxis del psicoanálisis se nos parece hoy como inmovilizada, es por no haber osado ir más lejos que Freud en relación a esa pregunta, dice Lacan. ¿Ven por qué también acá dice lo que dice cuando después no toma los nombres del padre y dónde se han detenido los post-freudianos en la IPA y cómo le impiden a Lacan avanzar con su seminario? Es decir, cuando dice que toda la teoría y la praxis quedó detenida, es porque no pudieron ir más lejos que Freud en esta pregunta. Si míticamente el padre no puede ser, de acuerdo con el mito del animal, más que un animal, el padre primordial, el padre anterior a la previsión al insecto, no puede estar antes del advenimiento de la cultura. Y de acuerdo con el mito del animal, la satisfacción de este padre no tiene fin. El padre es el jefe de la horda. ¿Pero por qué se llama tótem? Dice Lacan. Es preciso ubicar el nivel del padre, la función del nombre, es decir, del nombre propio. El nombre es esa marca abierta a la lectura y es por eso que se va a leer de la misma forma en todas las lenguas. Algo está allí impreso. Dado ese padre, es decir, el nombre, podemos ir más allá del mito, tomando como referencia lo que implica el mito en el registro de estos tres términos: el goce, el deseo y el objeto A. El goce, el deseo y el objeto A. Cuando se dice que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lacan dice como respuesta: en nombre del goce, del deseo y del objeto. Vemos entonces progresar respecto al Padre, en el cual Freud encuentra un singular equilibrio de la ley y el deseo, necesitados el uno por el otro, necesitados en el incesto, sobre la suposición del goce puro del Padre como goce primordial. Si allí está la marca de la formación del deseo, ¿por qué eso conduce a las neurosis? ¿Cómo se conjuga el deseo con el deseo perverso? Ustedes saben que la forma del deseo de la neurosis es tener como ideal el deseo perverso. Pregunta que nos llevará a comprender una serie de fenómenos que van desde la neurosis, como una huida ante el término del deseo del padre, al que se sustituye el término de la demanda, hasta el misticismo, en todas las tradiciones, salvo el caso de la ascesis.
la asunción sumergida hacia el goce de Dios. Saben que en un seminario mucho más avanzado Lacan va a tomar la mujer en relación al goce de Dios. Lo que estorba en el misticismo judío, en el cristiano y más aún en el amor es la incidencia del deseo del gran otro. El nombre de Dios. Lacan nos va a decir aquí, retomando aquello que abrió en el seminario de la ética, que no puede dejarnos en este seminario los nombres del Padre sin haber pronunciado el nombre, el primer nombre, por el cual quiere introducir la incidencia de la tradición cristiana. No la del goce, sino la del deseo de un Dios, el Dios Elohim. Elohim, se escribe E-L-O-H-I-M, Elohim, en hebreo, ¿no? Ante ese Dios, término primero, Freud seguramente, más allá de lo que transmite su pluma, se detuvo. Ese Dios cuyo nombre no es más que el nombre, Sadai, S-A-D-D-A-Y, Sadai. Sadai, yo soy el siendo, yo soy el siendo, que yo no habría pronunciado jamás. Ese nombre, en el Éxodo, en el capítulo 6, el Elohim, que habla en la zarza ardiente, es necesario concebir como cuerpo que se traduce por la voz. Dios le habla a Moisés, le dice en ese momento, cuando vayas hacia ellos, le dirás que yo me llamo Yo Soy. Eye ser. Yo soy lo que soy. ¿Cuál es la propiedad de estos términos? Designar las letras que componen el nombre, ciertas letras elegidas entre las consonantes. Yo soy, que de ser el nombre, yo soy. Ustedes saben que para el sujeto no está yo soy el que soy. Esto es lo que Lacan intenta introducir aquí en relación al nombre de Dios, Elohim. Yo soy el que siendo, yo soy el que soy. Esta voz que le dice a Moisés, que le transmite a su pueblo. Yo soy lo que soy. ¿Cuál es la propiedad de estos términos? Designar las letras que componen el nombre, ciertas letras entre las consonantes. Yo soy, que de ser el nombre, yo soy. Pero no es bajo este nombre que me ha anunciado a vuestros ancestros, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no el Dios de los filósofos. Ellos se encuentran en lo real, y como todo lo real es inaccesible, eso se señala a través de lo que no engaña, la angustia. Ese Dios que se ha anunciado a Abraham, en primer término, lo ha hecho por un nombre, Elohim, de la zarza ardiente. El Sadai, los griegos no lo han traducido Eie por yo soy el que soy, como San Agustín, sino por el siendo. Yo soy siendo. El ser. Han pensado que Dios es aquel que es el siendo supremo. ¿Qué es el Sadai? Sadai, yo soy el siendo. Lacan nos remite aquí a Kierkegaard, el sacrificio de Abraham, bajo la forma en que penetra en una tradición en la cual las imágenes no están prohibidas. La figuración de estas cosas está prohibida entre los judíos.
Lacan aquí avanza bastante para encontrar lo que ha enunciado sobre la metáfora paterna. Hay un hijo. ¿Puedes poner la imagen de Caravaggio? Hay un cuadro que nos muestra esto. Pamela, por favor, ¿podrías poner la imagen de Caravaggio? Hay un hijo, la cabeza apretada sobre el pequeño altar de piedra. Esta es la figura de Caravaggio. Ese niño hace una mueca de sufrimiento. El cuchillo de Abraham se levanta sobre él. El ángel que está allí es la presencia de aquel cuyo nombre no es pronunciable. Antes de ese gesto que lo detiene, Abraham llegó allí para algo. Dios le pidió sacrificarlo. Es el hijo de la promesa. El Shaddai es aquel que elige y promete y hace pasar por su nombre una cierta alianza transmisible de una sola manera, por el Baraká paterno. Es aquel que hace esperar a un hijo a una mujer de 90 años, Sara, e incluso hace esperar algo más. El sacrificio de Isaac está este cuadro en el Museo de los Uffizi en Florencia, en Italia. En el cuadro este de Caravaggio se puede ver la cabeza del cordero, que está al lado, que se introduce bajo la forma del shofar. El shofar es ese cuerno que se utiliza ahora, justamente el lunes que viene, es el día del perdón para los judíos, y se toca al finalizar el día, ese shofar, cuando se termina también, que fue hace la semana pasada, Año Nuevo Judío, que fue el 5784, en la finalización también se toca ese cuerno, que yo se los mostré algún día, yo lo había llevado una vez a la escuela y creo que Marcelo intentó tocar hace un sonido, un estruendo muy fuerte, ¿no? Entonces, en este cuadro de Caravaggio se puede ver la cabeza del cordero que se introduce bajo la forma del shofar. Shofar cuyo cuerno ha sido indudablemente arrancado. En cuanto a este cordero, dice Lacan, no es verdad que el animal aparezca como metáfora del padre a nivel de la fobia. La fobia no es más que un retorno. Es esto lo que decía Freud refiriéndose al tótem. El hombre no tiene por qué ser orgulloso por ser el último en ser creado, aquel que ha sido hecho con barro. El hombre se va a buscar en sus antepasados honorables, y aún estamos en eso. Le es necesario un antepasado animal. En la tradición rabínica se dice que el cordero del cual se trata es el cordero primordial. Estaba allí ya en el sexto día de la creación, lo que designa por lo que es un Elohim. No es aquel cuyo nombre es impronunciable, sino todos los Elohim. Ese es reconocido como el antepasado de la raza, Sem. Por lo tanto, es de los orígenes. Esta cabeza de cordero con los cuernos en una maraña de espinas que lo detiene es importante. El texto mismo hace sentir que se precipita en el lugar del sacrificio. Lo que Elohim le señala a Abraham para sacrificar en el lugar de Isaac es su antepasado, el Dios de su raza. Aquí se marca la línea divisoria entre el goce de Dios y lo que una tradición le asigna como deseo.
deseo de algo de lo cual se trata de provocar la caída. Esto es el origen biológico. Aquí está la clave de este misterio, donde se liga la tradición judaica con la práctica de la circuncisión, lo que une a la comunidad en una fiesta en lo que hace el goce de Dios. Se manifiesta algo que, siendo el deseo, pone esencialmente de relieve esa ansia que separa el goce del deseo. La circuncisión es el signo de la alianza del pueblo a través de ese pequeño objeto que se le corta al niño al nacer. En este seminario, que está sin terminar, Lacan nos muestra cómo se puede avanzar más allá de Freud, avanzar en el lugar mismo donde Freud se detiene en sus textos, Tótem y Tabú, y Moisés y el monoteísmo. Nos ofrece un texto abierto a la interrogación. Entonces la pregunta que nos queda a nosotros, analistas, es cómo avanzar en la clínica psicoanalítica para ubicar en cada estructura la relación entre los nombres del Padre, el goce, el deseo y el objeto. Bueno, hasta aquí el texto, que ven que no es nada fácil, este seminario. Ya podés sacarlo si querés. Gracias, Pamela, el cuadro de Caravaggio. Hasta aquí es donde hemos llegado. No tan simple, no tan fácil. Relación entre el goce, el deseo y el objeto A. Como sé que no es fácil esto que acabo de transmitirles del seminario Los Nombres del Padre, no voy a abrir a las preguntas. Los remito a ustedes a que vuelvan sobre el texto si quieren. Sobre el seminario, Los Nombres del Padre, muy cortito, sobre la relación entre este seminario y este capítulo del Moisés y la religión monoteísta, para poder abrirnos la semana que viene. No, la semana que viene no, en 15 días. Justo coincide esta semana con el lugar del Día del Perdón, donde se toca el shofar, así que los que quieren ir a escucharlo pueden ir a escucharlo, los que no conocen el sonido del shofar. Algunos de ustedes lo... A ver, se puede ver, es esto el shofar. A ver si se ve acá. ¿Lo ven? Este es el shofar. Para los que no lo conocen, ¿no? Yo traje cuando estuve en Israel. En su momento, cuando vimos este texto en la escuela, Marcelo intentó, no tan fácil, sacarle algún sonido al shofar. La gente que saca ese sonido se prepara mucho tiempo para poder hacerlo. Así que el shofar es el sonido de ese Dios, es el sonido de esa voz, que incluye la prohibición al goce del otro y permite la articulación con el deseo y la ley. Una tradición, es un día de ayuno, es un día por eso yo no atiendo el lunes. Sigo la tradición de mis ancestros, el de Freud y el de mis padres, así que los que quieren escuchar el shofar pueden hacerlo el lunes a la noche, creo que se toca. También hay una posibilidad en una plaza que se toca el shofar. Así que bueno, para escuchar ese sonido de lo que significa verdaderamente
ese lugar de la voz, desprendido de la palabra. Los dejo con muchas preguntas, pero me gustaría que retornen sobre el texto, los que tienen ganas, y el próximo seminario me hacen las preguntas que quedaron pendientes hoy. Gracias por escucharme y nos encontramos en 15 días. Gracias. Hasta la próxima.